Magnum opus. Conocí a Halstead en un viaje de verano para mochileros por Europa en 1965. Nos vimos en un bar lleno de gente en Dublín. Estaba tomando una bebida en un rincón tranquilo y jugando a las cartas mientras mis amigas bailaban. Miré hacia arriba para buscarlas y fue entonces cuando lo vi, apoyado contra la pared opuesta. Me sonrió y levantó su bebida. Hice lo mismo y luego tímidamente volví a mirar mi mesa. Un momento después apareció a mi lado y se sentó, ofreciéndome otro trago. Intercambiamos nombres y luego hablamos de nuestros lugares de origen. Yo era estadounidense y él era australiano. Hablamos sobre a dónde viajaríamos los próximos días y en qué lugares habíamos estado. Hablamos de nuestras familias, de política y tanto él como yo acordamos que no estábamos interesados en el bar. Le dije que era de Rhode Island y su rostro se iluminó. Dijo que era un estudiante de arte y que su sueño era asistir a la escuela de diseño de Rhode Island. Tomamos unas cervezas más y luego nos fuimos juntos y pasamos la noche hablando y haciendo el amor. Por la mañana, ambos abandonamos a nuestros amigos y salimos de Dublín para terminar el viaje por Europa juntos. Me propuso matrimonio una semana antes de que me fuera a casa, debajo del Puente de los Suspiros en Venecia. Nos casamos al año siguiente y Halstead fue aceptado en la escuela de diseño de Rhode Island. En esos primeros años tuvimos un matrimonio perfecto y una vida perfecta juntos. Halstead se destacaba en cerámica y escultura, pero su mayor talento estaba en la pintura. Y a Halstead le encantaba pintar y esculpir. Para nuestro primer aniversario, me regaló un cuadro del Puente de los Suspiros. Para nuestro segundo aniversario, la escultura de una jirafa bebé de tamaño real que apenas cabía en nuestro pequeño patio trasero. Era realmente talentoso y la gente pagaba bien por su trabajo. En el verano de nuestro sexto año de matrimonio, Halstead recibió un contrato para esculpir a un famoso erudito para el gobierno de la capital. Tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar la belleza en todas las cosas y enfatizarla en su trabajo sin afectar la integridad del tema. Él fue excepcional. Después de 8 años de matrimonio, finalmente lo convencí para que volviéramos a mi ciudad natal, Fairlawn. Mi esposo ahora era conocido como el orgullo de la Providencia y tenía el temperamento malhumorado de un artista célebre y obsesivo. No era particularmente bueno con nuestros hijos y estaba empezando a mostrarse en su personalidad y comportamiento. Nuestra pasión se había desvanecido como la luz del día en la noche y éramos más compañeros de cuarto que amantes. Quería mudarme a casa para tener el apoyo de mi familia, si no hubiera nadie más. El primer año después de la mudanza, Halstead no intentó ocultar su depresión. Pasó sus días paseando, cerrando puertas y dejando bocetos a medio terminar alrededor de la casa. Dijo que no había nada hermoso en Fairlawn para dibujar. Nada que pintar, nada que esculpir. Admitiré que Fairlawn es una ciudad promedio con edificios y parques promedio. Pero seguramente habían bellas aves o un árbol especial que él podía dibujar, ¿no? Me dijo que no lo sabían. Me dijo que todo en Fairlawn era tan monótono y promedio como las personas que vivían aquí. Sabía que nos guardaba rencor a mí y a nuestros hijos. Lloré hasta quedarme dormida por la noche y él simplemente se daba la vuelta, sin preocuparse por mí lo suficiente como para consolarme. En aquellos días pensé en tener un amante, pero nunca tuve las agallas para hacerlo. Las cosas estuvieron mal por un tiempo. Mucho tiempo. Pero un día todo cambió. Era el primer 10 de marzo que habíamos pasado en Fairlawn y el clima era tan frío y distante como el propio Halstead. Llegué a casa después de un largo día de trabajo y descubrí que él no estaba allí. Esto fue mucho antes de que pudiésemos costear teléfonos celulares, así que no tuve más remedio que esperarlo. Preparé la cena de los niños, reabastecí el armario de vino y pasé por mi sala de estar. Finalmente, justo cuando estaba acostando a los niños, escuché el auto de mi esposo en la entrada.
Bajé corriendo las escaleras para encontrarme con él y pude escucharlo en voz alta mientras estacionaba el auto en el garaje. Abrió la puerta con tanta ferocidad que me tropecé sorprendida. Halstead estaba sonriendo de oreja a oreja y me tomó de la mano guiándome en un baile improvisado que no coincidía con la cadencia de su personalidad. Me reí, lo que lo animó aún más, y para cuando su baile terminó, reía y jadeaba por aire. ¿Qué te pasa? Grité cuando él me arrojó en el sofá. He encontrado algo nuevo. Ella es la más hermosa de la tierra y nunca la habría encontrado si no me hubieras rogado que me mudara a esta asquerosa ciudad. Dijo, y luego besó la punta de mi nariz. ¿Ella? Pregunté con una ceja levantada. Sí. Ella es poco común, tiene una estética sin igual. Criada con belleza y gracia. Cada movimiento que hace me inspira de maneras distintas. Debo pintarla. Debo hacerlo antes de que el cansancio del mundo afecte sus rasgos y sus ojos se vuelvan opacos. No había escuchado a Halstead hablar con un romanticismo tan ridículo en muchos años. Quería estar feliz por él, pero su superfluo halago a esta otra mujer me enojó profundamente y me encontré tratando de contener las lágrimas. No había tenido relaciones sexuales con mi esposo desde antes de que naciera nuestro último hijo, y ahora Graham tenía 5 años. ¿Y cuántos años tiene tu nueva musa? Pregunté, tratando de hacer notar mis celos en mi voz. Ella tiene 19 años. La edad perfecta para cuidar a Graham, ¿no crees? Asentí. 19 años. Lágrimas traidoras se derramaron por mis mejillas. Diana. Dijo Halstead, alarmado. ¿Por qué estás llorando, mi amor? Esto será maravilloso para nosotros. Eres un imbécil. Dije, dejando de contenerme. Apenas puedes soportar mirarme durante todos estos años y luego vienes aquí para contarme lo enamorado que estás de una adolescente. Diana, no. Me dijo suavemente y me empujó contra su pecho. Ella es solo un proyecto para mí, no es diferente de una hermosa flor o un semental perfecto. Mi corazón te pertenece. Siempre podía saber cuando Halstead estaba mintiendo y lloré con alivio cuando me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. Además, mi amor, si conseguimos que esta chica cuide a Graham, tú y yo podemos salir a cenar. Ir a eventos sociales. Esto es bueno para todos. Y cuando vea que somos personas normales y confiables, le pediré permiso para pintarla. Me limpié las lágrimas de la cara y lo miré. Esto me pareció un poco extraño. Halstead nunca ha tenido problemas para acercarse a alguien y pedirle un boceto. Es una idea encantadora, Hal, pero ¿por qué no preguntarle ahora si significa mucho para ti? Lo hice, pero creo que cambiará de opinión una vez que nos conozca mejor. Me preguntaba cómo demonios se lo habría pedido. ¿Había estado demasiado ansioso? Es posible. Era la primera vez que lo veía emocionado en años. Acostamos a Graham temprano esa noche y para mi deleite tuvimos sexo apasionado. El entusiasmo de Halstead llegó a un nivel que no había experimentado desde que éramos recién casados. No me interesaba pensar por qué. Durante los días siguientes, supe que el nombre de su proyecto era Marisa y que mi esposo la había conocido en la fila de una tienda departamental. Ella le había dado su número cuando le mencionó que estaba buscando una niñera. Estaba mintiendo, me dijo, pero Halstead estaba desesperado por saber algo sobre ella antes de que ella abandonara su vida. Había insistido en que la llamara para establecer la fecha y la hora, lo cual hice. Ella vino el siguiente viernes por la noche para ver a Graham. Marisa Harland era hermosa, no había duda. Pero ella no era la belleza deslumbrante que esperaba. Tenía el pelo castaño, rizado y desordenado y ojos verdes. Era alta y voluptuosa para su edad, incluso un poco curvilínea. La chica era exactamente lo opuesto a mí, ya que yo era pequeña, bajita y de pechos pequeños. Ella era tímida pero encantadora y me molestó que Halstead encontrara excusas para retrasar nuestra salida.
Después de 45 minutos, finalmente lo saqué a rastras por la puerta. Regresamos a casa alrededor de las 9, antes de lo que esperaba, pero Halstead dijo que estaba cansado y que quería volver. Le pagamos muy bien a Marisa y mi esposo le preguntó si podía volver a cuidar a la niña el próximo fin de semana. Recibió un entusiasta sí. Marisa fue a nuestra casa todos los fines de semana durante los próximos 2 meses. Todas las noches, Halstead me llevaba a un restaurante o bodega caros y cada noche, cuando llegábamos a casa, hacíamos el amor. Sentí que estábamos en Europa otra vez. Una noche, después de haber tenido sexo con Halstead, se llevó las manos a la cabeza y miró el ventilador del techo. Creo que voy a preguntarle el próximo fin de semana. ¿Preguntar a quién? Dije soñadoramente. Marisa. Se rió, como si hubiera sido obvio en quién estaba pensando. Oh sí, deberías. Le dije. Esperaba que Marisa siguiera cuidando a los niños después de que mi esposo la pintara. Necesitábamos desesperadamente estas noches. Halstead se hizo cargo del sótano y estuvo allí día y noche trabajando en sus proyectos. Solamente lo volvía a ver durante nuestras noches de citas. Le agradecí a Marisa por eso, y también por inspirar a mi esposo en su oficio nuevamente. Me alegré de que ella hubiera entrado en nuestras vidas. El viernes siguiente, cuando regresamos a casa de nuestra cita nocturna, Halstead le dio a Marisa una generosa propina y finalmente le preguntó si modelaría para él. La escuché aceptar con entusiasmo mientras subía las escaleras para prepararme para mi esposo. Sonreí. Me alegré por él. Ella accedió a venir al día siguiente para que él pudiera configurar la iluminación correctamente en el sótano. Los escuché allí hablando y riendo, era Halstead usando sus trucos habituales para tranquilizar a su sujeto. Apenas habían pasado 15 minutos cuando escuché a alguien subir las escaleras desde el sótano. Marisa abrió la puerta, luciendo asustada y desconcertada. Marisa, es algo. Adiós, señora K. Ella lo dijo rápidamente y luego se dirigió a toda prisa a la puerta y se fue. Confundida, bajé las escaleras donde pude escuchar a Halstead. Cuando llegué al último escalón vi un piso cubierto de lona y un escritorio cubierto con bocetos de Marisa. ¿Era esto lo que la había molestado? Tenía que admitir que, mirando alrededor, se podía argumentar que Halstead estaba obsesionado. Sin embargo, esto no era inusual en él, ya que mi esposo a menudo se enfocaba breve e intensamente en su proyecto, sin importar que fuera una persona o una montaña. ¿Ella los vio? Le pregunté a Halstead mientras estaba de pie echando humo en la esquina. No. Escupió. Ella vio esto. Tiró una docena de dibujos sueltos en el suelo a mis pies y vi que eran más bocetos de Marisa. La diferencia era que en estos dibujos ella estaba desnuda. Los bocetos eran muy diferentes entre sí. Estaba en algunas poses diferentes y no siempre miraba en la misma dirección. En algunos dibujos, sus senos estaban llenos de areolas grandes, en otros, sus senos colgaban más abajo y él había dibujado un mechón de pelo sobre su región púbica. En otros dibujos no tenía cabello. Estos fueron los más gráficos. Estaba absolutamente horrorizada. ¿Por qué le mostrarías esto? ¿Por qué la estás dibujando así, Halstead? Le grité. Porque así es como quiero pintarla. Ella es perfecta, sus rasgos, su forma, y sé que su cuerpo desnudo rivalizará con el de David. Le pedí que se desnudara y se molestó mucho. Imbécil, idiota. Le pediste a una joven adolescente que se desnudara en el sótano de un hombre de 40 años. No lo pongas de esa manera, Diana, esto es arte. No puedo esperar que todas las personas lo entiendan. ¿Qué putas significa eso? Y la pelea continuó por días. Finalmente, cuando tuvimos suficiente el uno del otro, dejamos de hablar. Halstead movió un colchón inflable al sótano y durmió allí. No sé si salía durante el día cuando yo estaba en el trabajo, pero yo asumía que sí, ya que nunca subió a comer, ni siquiera mientras estaba en casa. Lo escuché golpear cosas allá abajo por la noche, enojado y maldiciendo en voz alta.
Era una situación aún más miserable que la de antes, si eso fuese posible. Pasaron unos meses con esta miseria hasta que llegué a casa temprano un día y su automóvil no estaba allí. Decidí aventurarme en el sótano para ver qué lo frustraba tan tortuosamente. Entre las innumerables botellas de vino vacías, encontré docenas de pinturas esparcidas por todo el piso y las paredes. La mayoría tenían cortes furiosos a través de ellas o estaban rotas por la mitad. Eran, por supuesto, todas de Marisa, y eran tan diferentes entre sí como lo habían sido los bocetos. Solo que se habían vuelto mucho más gráficos y algunos eran francamente lascivos. La mayoría de las poses eran de naturaleza sexual. En algunos estaba desnuda y extendida, y en otros estaba parada con las manos en la cabeza y su vestido rasgado por la parte delantera dejando al descubierto uno o ambos senos. Fue confuso y extraño. Pero la pintura que todavía estaba mojada en el caballete de Halsted fue, por mucho, la peor. En esta, Marisa estaba sentada en una silla de terciopelo, recostándose hacia atrás con las piernas abiertas y complaciéndose con un pincel. Tenía los ojos en blanco y estaba sonriendo. Corrí escaleras arriba y cerré la puerta, demasiado sorprendida como para ser mucho más. Me quedé atónita, mi mente recorrió 1 milla por minuto hasta que Halsted llegó a casa y pisoteó el sótano. Subí las escaleras para llamar a mi madre. Finalmente estaba considerando el divorcio. Unas semanas más tarde, mientras trabajaba en silencio la división de las finanzas, Halsted subió las escaleras mientras estaba en casa. Parecía cansado y agotado, pero estaba feliz. Se disculpó conmigo en ese momento y me pidió que lo ayudara a encontrar un médico que lo ayudara con su alcoholismo. Me rogó que tomara terapia de pareja con él. Me dijo que lamentaba haberse obsesionado tanto con su proyecto, pero insistió en que Marisa realmente era solo un proyecto para él. Me eché a llorar y mis piernas cedieron. Halsted me atrapó y me abrazó mientras yo golpeaba su pecho con ira. Cuando finalmente le grité todo lo que quise, acepté ir a terapia. Todavía amaba a mi esposo y decidí olvidarme de lo que había visto en el sótano. Las cosas mejoraron lentamente entre Halsted y yo. Fue un domingo promedio en julio cuando escuché por primera vez algo sobre Marisa. Una amiga me llamó para contarme sobre un artículo de periódico que había leído sobre ella. Aparentemente, Marisa nunca había regresado a casa de un viaje a Nantucket 2 semanas antes y la policía estaba empezando a investigar su desaparición. ¿No solía cuidar niños para ustedes? Ella preguntó. Le dije que sí, y que era algo muy triste, era una niña muy joven. Le dije que estaba segura de que Marisa se estaba tomando unas largas vacaciones con amigas, como se sabe que hacen las chicas de esa edad. Mi amiga estuvo de acuerdo. Estaba triste por Marisa pero, vergonzosamente, un poco aliviada de que mi esposo nunca la volvería a ver. Las cosas iban muy bien. Halsted había desarrollado una nueva rutina durante el verano. Todas las noches, justo antes de acostarse, bajaba al sótano y trabajaba en sus proyectos durante 1 hora más o menos. Esa dinámica funcionó para él y todas las noches venía a mí inspirado y creativo. Se notaba en su forma de hacer el amor. Ese verano, todos estábamos muy felices. Halsted anunció abruptamente un día que haría una piscina. Los niños estaban encantados, y yo también, aunque por diferentes razones. Finalmente, la investigación sobre la desaparición de Marisa llegó a nuestra puerta. Halsted fue muy servicial y complaciente y le contó al detective todo lo que sabíamos. Todo, por supuesto, excepto lo que Marisa había visto en el sótano ese día. No era relevante y no queríamos que la policía se obsesionara con eso en lugar de buscar al verdadero sospechoso. Pero les dejamos mirar alrededor de la casa y Halsted incluso les abrió el sótano. Los detectives regresaron unos días después con una orden de registro para cavar en nuestro patio trasero. Dijeron que habían encontrado algo en nuestra casa que hacía de mi esposo un sospechoso. Puse los ojos en blanco. Eran cuadros y nada más. Envié a mis hijos a casa de mi madre mientras excavaban nuestra piscina.
Halstead y yo nos quedamos dentro de la casa, lamentando lo inútil e innecesario que fue todo esto mientras los periodistas tocaban el timbre todo el día. Sabía que no había nada en el patio trasero antes de que la policía nos diera el informe. Mi esposo era un hombre apasionado y obsesivo, pero no era un asesino. Pero los rumores se extendieron de todos modos y sin tener en cuenta la verdad. Decidimos mudarnos a Denver. El día antes de que llegaran los camiones de mudanza, mi esposo salió a despedirse de unos amigos del vecindario. Caminé por mi casa contando las cajas y me di cuenta de que solo nos faltaba una cosa del inventario. Pasé una hora buscándola antes de recordar el sótano. Me arrastré hasta allí como si estuviera invadiendo la propiedad de otra persona. Pero eso era ridículo. Ayudé a pagar la hipoteca de esta casa y el sótano era tan mío como el de Halstead. Me sorprendió cuando llegué al final del escalón y encontré una habitación vacía. Solo había una sábana en el sótano que cubría un objeto alto y deformado. Una escultura, sin duda, y al menos medio pie más alta que yo. Caminé hacia el centro de la habitación y contuve el aliento mientras bajaba la sábana. La tela se agrupó en mis pies y se reveló una Marisa Harland de tamaño natural que me devolvía la mirada. Tenía los ojos medio cerrados y los labios entreabiertos como si estuviera borracha de lujuria. Su cabello le caía por el pecho y terminaba justo por encima de sus senos, que eran muy grandes y redondos, los pezones turgentes y duros. Caminé alrededor de la estatua admirando el trabajo. Estaba impresionada y repelida. Una de las manos de Marisa estaba sobre su cadera hinchada con 4 de sus dedos apuntando hacia abajo entre sus piernas, su otra mano colgaba sin fuerzas a su lado. Sus muslos eran gruesos y sus pantorrillas estaban tonificadas. Tragué fuerte. Ella era absolutamente deslumbrante. Me quedé en el sótano admirando la escultura durante casi una hora. Fue el mejor trabajo de Halstead, realmente era su magnum opus. La pieza era obviamente sexual y de buen gusto. Sé que es difícil de imaginar, pero Halstead creaba cosas que nadie más podría hacer. Fue una tragedia que nadie más hubiera visto esta pieza. Hubo un duelo en mi corazón por eso. Después de demasiado tiempo, aunque no lo suficiente, levanté la sábana sobre la estatua y subí las escaleras, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. A medida que pasaban los días, no podía dejar de pensar en la pieza del sótano. A pesar de que estábamos en el proceso de un movimiento interestatal y pasamos la mayor parte de la próxima semana conduciendo, sentí dolor de no verla nuevamente, tocarla esta vez. Casi se volvió doloroso estar lejos de la estatua. Finalmente llegamos a Denver casi una semana después y 1 o 2 días después del camión de mudanzas. Mientras los trabajadores descargaban todas las cajas en la nueva casa, y Halstead estaba parado en el gran vestíbulo dirigiéndoles, fui de habitación en habitación buscando a Marisa. Cuando se descargó la última caja y vi que el camión se alejaba, mi corazón cayó en mi estómago. Marisa no estaba allí. Quería preguntarle a Halstead al respecto, pero no sabía cómo preguntar. Pasé los siguientes días desempacando nuestras cosas de las cajas y comprando comida para llevar a la casa tranquila y solitaria con mi esposo, ya que para entonces todos nuestros hijos estaban en la universidad. No nos hablábamos mucho, pero supongo que era un silencio cómodo. Dormíamos en la misma cama, pero ninguno de nosotros estaba interesado en tener sexo. Y luego, 8 días después, llegó una entrega, era Marisa. Halstead había contratado una compañía especial que se ocupaba únicamente del envío de artículos delicados o evaluables. Halstead les pidió que pusieran la caja en el medio del gran vestíbulo y, tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, abrimos la caja de Marisa. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Halstead y yo pasamos la tarde alegremente revisando cada centímetro de ella para asegurarnos de que no estuviera rota y luego, cuando terminamos, tuvimos sexo ruidoso y animal en el piso junto a ella. Pasamos muchas noches de esta manera a lo largo de los siguientes años.
Finalmente, le sugerí que la trasladara a la habitación, pero Halstead la quería justo donde estaba, en el gran vestíbulo, para que pudiera ser adorada por nosotros y por los visitantes. Marisa todavía está allí y hasta el día de hoy puedo verla ahora desde donde me siento en mi escritorio. Y aunque mis hijos son adultos, yo soy vieja y mi esposo ha muerto desde hace mucho tiempo, todavía siento que mi sangre se acelera cuando la miro. Es una obra maestra de belleza, inocencia y lujuria desnuda. He decretado en mi testamento que la pieza sea enterrada en el suelo entre mi esposo y yo. ¿Alguna vez me he preguntado qué le pasó a Marisa Harland? No, me sorprendí cuando los encargados de traer la escultura hasta nuestra nueva casa me dijeron que la escultura era significativamente más ligera de lo que esperaban. Sí, puedo ver qué hay dentro de esta cuando la arcilla se desmorona o cuando partes de la escultura colapsan. Claro que sí. Pero siempre la reparo, la reconstruyo, la restauro. Ahora no puede hacer nada al respecto, Marisa es nuestra. Ella es la obra maestra de mi esposo.